Ministerio de Defensa de la República Argentina ha difundido imágenes de los avances que se están realizando en el tanque argentino mediano, TAN-2C, en los talleres de la guarnición militar de Boulogne, en las afueras de Buenos Aires, por el batallón de Arsenales 602 y que fuera en tiempos pasados, la fábrica de tanques de TAMC. Recordemos que existe un contrato por el cual se actualizarán 74 vehículos de combate TAM. Actualmente se está procediendo a la revisión, preparación y perfilamiento de las torres, tarea que se está llevando a cabo en la planta mendocina de Industrias Metálicas Pescarmona, IMPSA, una empresa privada que ha realizado grandes obras metalúrgicas. Tomemos en cuenta que el notable retraso en el inicio de este programa, vital para el ejército argentino, ha significado que el comando de Arsenales debiera cambiar buena parte de los sistemas de la torre. Aunque en su momento una década atrás de primer orden tecnológico, el tiempo ha pasado y se los ha sustituido por elementos de última calidad y modernidad, casi todos de origen israelí. Por tanto, se ha cambiado la denominación de los vehículos a producir por la nueva TAN-2K2. En estos momentos personal israelí de la compañía Elbit, junto a técnicos nacionales, está trabajando en la preserie de 5 unidades que serán el inicio del ensamble y equipamiento de las torres y carros de combate siguientes. Se está llevando adelante el adiestramiento de los especialistas argentinos, los cuales tendrán a su cargo la tarea de integración de modernos sistemas de tiro y de visión nocturna, un sistema eléctrico de rotación de la torre en sustitución del antiguo hidráulico, y la adopción de un sistema de gestión de misión ultramoderno que permite una panorámica del campo de batalla integral, permitiendo que este vehículo pueda afrontar las amenazas reales del campo de batalla.